Estas semanas atrás hemos estado hablando, un poco de contexto para aquellos que nos visitáis, hemos estado hablando, también celebrando, reflexionando, participando en diferentes eventos de diferente manera, de diferente forma. Anoche salíamos a las calles de nuestra ciudad para decir que como cristianos estamos comprometidos en orar por nuestro país, por interceder por esta ciudad en la que estamos, por esta comunidad autónoma de Aragón en la que vivimos, en la que espero que no solamente vivamos, sino que estemos participando de la vida en común. La semana pasada estuvimos parte del grupo de jóvenes y adolescentes en Orduña, en un campamento. Hemos terminado nuestro primer trimestre de programa de discipulado y estamos también en ese momento en el que estamos hablando de la importancia que significa ser discípulos del Señor y entender qué significa también hacer discípulos. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y en esta carta se nos habla acerca de la importancia de mantener la unidad de la Iglesia. Perdonad. Hablando de la unidad de la Iglesia, y estamos en Filipenses, en el capítulo 2, al cual capítulo os invito a que podáis acompañarme, porque sí es verdad que ya llevamos unas semanas hablando de la carta a los Filipenses, pero de nuevo creo que la pertinencia de la palabra del Señor nos llega. Justo estamos en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, los versículos del 12 al 18. Y como decía, creo que este pasaje nos ayuda a profundizar en todo esto porque nos viene como anillo al dedo a todas esas cosas en las que últimamente estamos hablando. Nos va a ayudar a profundizar en todas y cada una de estas facetas y me gustaría que pudiéramos leerlo para después poder meditar brevemente acerca de tres aspectos de este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fijaos qué palabras de Pablo. Está hablando de una manera variada a los filipenses acerca de cuáles son esos deseos de bien que él tiene para con ellos. Hay algunas preguntas que este pasaje nos plantea y que me gustaría que a lo largo de esta meditación podamos resolver. ¿Qué tipo de obediencia es la que Pablo está demandando a los filipenses y a quién le dice Pablo que obedezcan? Creo que es importante pensar en eso para tener una idea clara de hacia dónde está guiando Pablo los pensamientos de esta iglesia. Otra pregunta, ¿presenta Pablo en el versículo 12 una alternativa a la salvación exclusivamente por la fe? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Es una alternativa a lo que la palabra de Dios nos dice, que solamente a través de la fe que podemos ser salvos? Otra pregunta, ¿todo lo que deseamos hacer
viene de Dios, porque dice Pablo aquí que Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que deseamos hacer en la vida proviene de Dios. Y una cuarta pregunta que creo que es importante también que nos respondamos. ¿Es nuestra generación, nuestra sociedad maligna y perversa como la de Filipos en los tiempos en que Pablo está escribiendo? Si recordáis de dónde venimos en el estudio de esta carta a los filipenses, los versículos precedentes hablan de la humillación y la exaltación y de la obediencia de Cristo. ¿Recordáis por qué Pablo habla a los filipenses acerca de la obediencia de Cristo? De cómo Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues la Iglesia está viviendo momentos de tensión y de división. En el capítulo 4 incluso se mencionan los nombres de dos personas, Evodia y Síntique, y Pablo le llama la atención y le dice que seáis de un mismo sentir. Y es más, habla también a aquellos que han sido compañeros fieles de Pablo, a Clemente y a los demás colaboradores a que medien en esa situación, para que la unidad en el seno de la Iglesia pueda ser una realidad. Así que parece que sí, que la Iglesia está pasando por problemas, no sabemos de qué calado y qué profundidad, pero la Iglesia está siendo llamada a mantener la unidad en Cristo. De hecho, estos versículos del capítulo 2 son un paralelo al capítulo 1, los versículos 27 al 30, que ya leímos y estudiamos en su momento. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio en Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, unánimes, manteniendo la unidad de la Iglesia y combatiendo juntos por el Evangelio. Sin embargo, hoy me gustaría destacar otra característica del cristiano tipo aquí en Filipenses. Ya hemos hablado que un cristiano, según nos lo presenta Pablo a los filipenses, es alguien que tiene una vida de oración y dependencia de Dios, es alguien que ama a los demás y a Dios sobre todas las cosas, alguien que pone a Dios como la prioridad de sus vidas, alguien que es capaz de humillarse, de ser humilde por amor a los demás y por entrega al Señor. Y hoy en este pasaje hay algo que me llama mucho la atención. Y es que Pablo nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, pero eso desde la obediencia. Por eso he titulado esta reflexión, un modelo de cristiano es luz por la obediencia. Y me gustaría que pudiéramos orar para que la exposición que he preparado para compartir en esta mañana sea de guía, de bendición y traiga bien a cada una de nuestras vidas. Oramos. Nuestro Dios y Padre, de nuevo queremos presentarnos delante de ti, darte las gracias por la obra preciosa que tú has hecho en nuestras vidas. Y Señor, si estamos aquí, parte de nuestra adoración y de nuestra alabanza es también el rendir nuestros oídos, nuestras voluntades, nuestro corazón hacia ti, escuchar y entender lo que tu palabra quiere decirnos para que podamos obedecerlo, para que podamos, Señor, seguir creciendo y ser más como tú quieres que seamos. Por eso, Padre, ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos no solamente escuchar, sino entender y después podamos aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Había mencionado 4 preguntas y las 4 creo que de alguna manera van a ser contestadas, o al menos es mi intención de guiaros en ellas. La primera, ¿qué tipo de obediencia y a quién manda Pablo? ¿Qué hemos de obedecer? Pues a veces puede parecer muy fuerte e incluso que puede atentar contra algunos de nuestros principios, si lo tomamos de manera un poco a la ligera y superficial. Pero Pablo está llamando a los filipenses
a que le obedezcan a Él. Claro y conciso, de una manera directa y de una manera que no tiene lugar a dudas. Igual que habéis hecho en mi presencia, así hacerlo también en mi ausencia. Mucho más, dice, como siempre habéis obedecido. Pablo a los Corintios en el capítulo 4 les dijo y apeló a que Él era el Padre espiritual de todos y cada uno de ellos. Y así les dice, os ruego que me imitéis. A Filemón, en su carta, en los versículos 8 y 9 y también en 21 y 22, fijaos lo que les dice. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y de alguna manera le dice después, me lo debes. Así que Pablo era claro a la hora de enseñar la obediencia a él, la obediencia a aquello que él les decía. Incluso, como hemos visto a Filemón, casi que se lo reclama. Si yo he sembrado para tu vida espiritual, tú me debes obediencia. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, fijaos qué fuerte, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fuerte, ¿verdad? Hebreos en el capítulo 13, versículo 17 también dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fijaos qué palabras duras. Y yo mismo cuando estaba escribiendo esto digo, esto no suena a mí. Esto no suena, los que me vais conociendo, esto no suena a mí. Creo que es la primera vez que me escucháis hablar en estos términos y leer y escoger estos pasajes de manera intencionada, porque es una realidad que Pablo está demandando obediencia a él, obediencia a los que, como él, han estado enseñando. Incluso la carta a los Hebreos le dice de manera específica, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero cuidado, porque Pablo no está llamando a estas iglesias a que obedezcan sus deseos, a que obedezcan sus caprichos, a que obedezcan su forma de entender las cosas de manera personal, a imitar su forma de hablar o su forma de expresarse. A veces me llama la atención hasta qué punto hay personas que demandan obediencia y hay personas que entienden la obediencia hasta en el imitar la forma de hablar de sus pastores. La forma de imitar a aquellos misioneros que han venido o que forman parte del movimiento tal y cual. De manera que estás en Málaga y de pronto les cambia el acento y ahora hablan con otro acento diferente. Porque es el acento que usa la persona que les ha enseñado. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo, que obedezcan de él? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo, imitadme? ¿En qué? En mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, en mi forma de utilizar ciertas palabras, ni mucho menos. Pablo está demandando en mayúsculas que le obedezcan, pero no a él directamente, sino al evangelio que él les ha predicado y enseñado. A esa enseñanza de la palabra que él ha cultivado entre ellos, a ese modelo de cristiano que él está intentando ser como ejemplo de lo que significa imitar a Cristo. Y espero que nadie tenga duda de eso. Fijaos lo que le dijo a los corintios. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio ¿de qué? Del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora sí lo pongo en el contexto completo. Os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, importante, os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
Esa es la obediencia que Pablo demanda. La obediencia a Él en cuanto a su enseñanza. La obediencia a Él en cuanto a lo que Él ha compartido, en cuanto al contenido del Evangelio, en cuanto al contenido de esas buenas nuevas de salvación y de esa nueva vida en Cristo. De hecho, es esa la obediencia que hemos de tener, porque este pasaje de Filipenses, recordad, está precedido del ejemplo de la obediencia de Cristo. Capítulo 2 y versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de obediencia que debemos al Señor y que Pablo está requiriendo a esta iglesia en Filipos. Es importante obedecer a aquellos que nos enseñan. Es importante obedecer a aquellos que dedican sus vidas a cuidarnos, a guiarnos en base a la palabra de Dios. Pero es importante obedecerles porque nos estén enseñando la palabra de Dios. Y si en algo no nos enseñan la palabra de Dios, entonces pongámoslos en pausa. Porque eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 5. Examinad a aquellos que han enseñado. Examinad su fe, evaluad su conducta y actuad en consecuencia. Así que, hermanos, Pablo no está llamando a la iglesia Filipos a una obediencia ciega, a una obediencia sin razonamiento, a una sumisión por sumisión. No está llamando a una tiranía ni a imponer un sistema jerárquico para tener sumiso a los demás. Eso va totalmente en contra de lo que Jesús hizo. Lo vimos hace un par de semanas. Pablo entiende que su tarea es estar debajo enseñando, capacitando y que el ejemplo de obediencia sea la propia palabra del Señor. Fijaos que es en ese contexto que viene después el ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos preguntábamos antes, ¿es una alternativa a la salvación por la fe? ¿Qué significa exactamente ocuparse de la salvación con temor y temblor? Podemos de tener en cuenta algunas cosas claras. Pablo está hablando a gente que ha entregado sus vidas al Señor. Pablo está hablando a gente que ya ha sido salvada, ¿verdad o mentira? Capítulo 1, versículo 1. Dirige su carta a los santos escogidos por Dios en la iglesia de Filipos. ¿Quién es un santo escogido por Dios? Alguien que ya ha entregado su vida a Dios. Alguien que ya es salvo. La salvación es por pura gracia y no por obras. Dice Romanos 2, 8, texto que conocemos, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual tenemos y estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por Jesús, es a través de Jesús y a través de la fe en Él. Y Romanos, capítulo 11, versículo 6, dice, y si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si nosotros tenemos que ganarnos la salvación, ¿qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Si depende de nuestras buenas obras, ¿por qué Él tuvo que morir en la cruz?
Fijaos cómo Pablo entiende la salvación. Y aquí creo que esto es interesante para todos y cada uno de nosotros. Porque lo que Pablo entiende por el término salvación es exactamente lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Pablo entiende la salvación como un evento del pasado. Y así trata a los filipenses, como santos y escogidos. Es un evento del pasado en sus vidas. Y está llamando a que hubo un momento en sus vidas cuando ellos entregaron en arrepentimiento sus vidas a Dios. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando con los filipenses, esa salvación ya ha ocurrido. Y Pablo a menudo usa el término justificación. Ya habéis sido justificados. Dios ya os ve como justos gracias a la sangre de Cristo. Así que la salvación en la vida de los filipenses y en la nuestra, si estás aquí y ya has entregado tu vida a Dios, la salvación es un acto pasado. Ya ocurrió el momento en que entregaste tu vida a Cristo. Pero para Pablo, segundo lugar, la salvación es algo que se realiza cada día. Porque cada día necesitamos ser salvos de nosotros mismos. Cada día necesitamos ser salvos del pecado. Cada día necesitamos que Dios nos siga salvando de nuestra vieja manera de vivir, ¿cierto? A eso Pablo lo llama santificación. La salvación como un proceso de vida. La salvación como un proceso en el cual vamos haciendo que esa salvación siga siendo efectiva en nosotros. Por eso Pablo llama a los hermanos a vivir en santidad y a vivir en temor reverente delante de Dios, a actuar por su salvación. Pero en tercer lugar, Pablo ve la salvación como un evento futuro. Un evento que se culminará el día en que tú y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El día en que cuando tú y yo dejemos de existir aquí en la tierra, nos veremos cara a cara con Dios y Él nos preguntará, ¿qué has hecho con Jesús? ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Ha servido de algo su entrega en la cruz por ti? ¿Has entendido que Él entregó tu vida para que tú seas salvo? ¿Has entendido que sin Él en tu vida no hay vida eterna junto a mí, sino que hay vida eterna allí donde yo no estoy? A eso la palabra de Dios lo llama el llanto y el crujir de dientes. A eso la palabra de Dios lo llama estar con Satanás por la eternidad. A eso la palabra de Dios lo llama el infierno, el Hades. A eso la palabra de Dios lo llama estar de espaldas y sin Dios por la eternidad. Y dice que es algo terrible. Pues la salvación en tu vida tiene un comienzo el día que le entregas tu vida a Dios. Tiene una continuidad cada día y tiene una finalización el día que empiece una vida ya por la eternidad en la presencia de Dios. Fijaos que Pablo además mantiene constante el equilibrio de las paradojas de la salvación. Iniciativa de Dios, Dios es el que produce, pero decisión humana. Tú tienes que decidir qué hacer con eso. Dios ha dado el primer paso, ha enviado a su Hijo para que en Él tenga vida eterna. ¿Cuál es tu decisión al respecto? Y cuando Pablo coge todo eso, entonces dice que Dios, en sus hijos, los que ya han sido salvados, produce el deseo de vivir la salvación cada día con temor y temblor. Y esta expresión, temor y temblor, a lo que apunta, hermanos, es a la seriedad que tiene vivir conforme al parámetro de la salvación. Vivir conforme a lo que tú has entendido o has debido entender que significa ser salvo. Hablábamos con los jóvenes este fin de semana pasado que esto significa que si tú un día has entendido que tienes que arrepentirte de tu vida, de que eres pecador y que solamente en Cristo hay salvación eterna, no puedes seguir viviendo de aquello que supuestamente ya te has arrepentido. A veces nos arrepentimos de ir a comprar al supermercado tal o cual, ¿verdad? ¿Qué significa eso?
pues va casi junto. Me arrepiento de haber comprado ese pollo en la carnicería tal. Mira cómo el pobrecito cómo me lo han entregado. Pasado de fecha, con mal olor, con cara de cualquiera sabe lo que habrán hecho con él. Y ya no te quedas ahí. Lo que viene después, ya no compro más carne en esa carnicería. ¿Os ha pasado alguna vez? Pues arrepentirse es que ya no voy a comprar más a esa carnicería. Lo mismo ocurre con nuestra salvación. Si yo me he arrepentido de lo que hay en mi vida y he entendido que Dios me está demandando un cambio, si he entendido que esa es la salvación, aceptar el sacrificio que Jesús ha hecho en mi vida para ser limpio y para tener vida eterna juntamente con Dios, eso significa que ya no vuelvo a ser lo que era, que ya no quiero volver a ser como era. Por lo tanto, la salvación tiene una continuidad cada día en nuestras vidas. Con temor reverente, seguid trabajando en vuestra salvación. Seguid cumpliendo con aquello que se espera de vosotros en base a la decisión que habéis tomado de querer ser salvos. Ese es el día a día de la salvación. Y fijaos, en tercer lugar, cuál es el patrón de obediencia. Está escondido para nosotros, pero no para los filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Digo que está oculta porque Pablo está tomando parte de la enseñanza que ha hecho a los filipenses. ¿Qué palabra enseñaba Pablo por las iglesias? ¿Cuál era el cuerpo doctrinal que Pablo usaba a la hora de enseñar a las iglesias acerca de Dios? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué escrito se basaba Pablo? Espero que alguien lo sabe. Veo que por lo menos hay una persona que está diciendo el Antiguo Testamento. Bien, Mari. El Antiguo Testamento, la palabra de Dios ya revelada a través de la historia del pueblo de Israel, pero con su cumplimiento, ¿en quién? En el Mesías prometido, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Pablo le está diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, está llamando la atención de forma directa a cómo el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, vivió murmurando y vivió en contiendas contra Moisés y contra Dios. Ese pueblo de Israel que empezó a caminar y que estuvo 40 años en el desierto, negando a Moisés y negando a Dios como el Dios del pueblo. ¿Recordáis algún episodio? Y llegaron a Mara y vieron que las aguas eran amargas, así que se quejaron contra Moisés y contra Dios y dijeron, ¿para esto nos has sacado de Egipto? ¿Para que muramos aquí de sed? Pero es que antes a las puertas del Mar Rojo ya habían dicho lo mismo, ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos aquí? Y hasta en 4 o 5 ocasiones, en un periodo cortísimo de tiempo, esa fue la queja y la rebeldía del pueblo de Israel. Así que Pablo les está recordando que ellos son herencia del pueblo de Dios, del pueblo judío, pero que ellos tienen que ser diferentes a como el pueblo de Israel vivió durante mucho tiempo. Porque el pueblo se quejó y murmuró, el pueblo vivió en ocasiones como cualquier otro pueblo y perdió su identidad como pueblo de Dios, no fue de influencia en su entorno y además acabó experimentando la crudeza de lo que significa vivir sin Dios en sus vidas. El pueblo escogido de Dios, ese pueblo que está llamado a anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas, aquí dice, una generación maligna y perversa, a su luz admirable. Y le dice, porque vosotros resplandecéis como luminares en la oscuridad. No les está llamando a resplandecer. ¿Habéis visto también el detalle?
Así que portaos bien y sed buenos para que resplandezcáis en esta generación perversa y maligna. No, Pablo le dice, vosotros resplandecéis. Por lo tanto, ya que estáis resplandeciendo, resplandeced con el brillo de Dios en vuestras vidas. Pablo les recuerda en el versículo 16 que eso solo ocurre si vivimos asidos a la palabra de vida. A la palabra escrita y revelada de Dios y a la palabra en mayúsculas que es Jesús. Solo aferrados a mí lo podéis hacer, dijo Jesús a sus discípulos, porque separados de mí nada podéis hacer. La semana pasada preguntaba a los jóvenes, espero que los que están aquí del retiro se acuerden. ¿Le hacemos el examen? Les decía, ¿qué querrá Dios que seáis de mayores? Y había 3 cosas que quedamos en claro que Dios quería que ellos fueran de mayores. ¿Recordáis la primera? Dios quiere que seáis salvos. Que cuando seáis mayores ya seáis salvos. Dios quiere que seáis el título del campamento, imitadores de Cristo. Y la tercera cosa, Dios quiere que no viváis de las rentas. Porque la salvación es un día a día de seguimiento a Cristo. La salvación es un día a día de obediencia a aquel que nos ha llamado. La vida cristiana es un día de obediencia a la palabra de Dios, a querer saber qué nos está enseñando para aplicarla en nuestras vidas. Por eso cuando pensamos en Alan y en sus padres pensamos que ellos van a ser un reflejo en medio de una generación perversa y maligna, una luz que brille para él y que le muestre el amor de Dios en medio de la oscuridad. Eso nos lleva a esa pregunta última. ¿Es nuestra generación perversa y maligna como la de Filipos? ¿Hay en nuestro mundo personas perversas, que significa torcidas y depravadas, malignas, que produce muerte o que conduce a la muerte, que es un reflejo del maligno, de Satanás? ¿Hay personas así en nuestro entorno? Pues creo que todos podríamos poner un montón de nombres y apellidos. Es más, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la dureza, es la crudeza de vivir hoy en día, que vivieron en el pasado. Y os pregunto, ¿creéis que va a ir a mejor o a peor? No es pregunta trampa, ¿eh? ¿Pensáis que va a ir a mejor o a peor? Yo dudo que vaya a ir a mejor. Irá mejor en algún sentido. Pero en el sentido moral y espiritual en el que habla la palabra, ¿creéis que va a mejor o a peor? Pues hermanos, si va a peor, también es por culpa nuestra. Porque si vivimos a la altura de lo que el Evangelio nos pide, si vivimos a la altura de lo que Cristo vivió y si vivimos a la altura de la obediencia en base a un supuesto arrepentimiento, que significa no vuelvo a ser como soy, entonces que el mundo vaya peor es culpa también de la Iglesia, del pueblo de Dios, que no está viviendo y no está reflejando lo que la palabra de Dios dice. No estamos siendo esos luminares en medio de este mundo. Y hermanos, eso no significa, y está bien que lo hagamos, eso no significa salir una vez al año en una manifestación y decir, oramos por España. Eso significa que cada día vivamos a la altura del Evangelio. Allí donde estemos, con quien estemos y cuando estemos. Eso no es de septiembre a junio, eso no es solamente aquí, porque si iluminamos, la palabra nos deja constantemente claro que es en la oscuridad. Y hermanos, aquí no hay oscuridad.
En la iglesia no hay oscuridad. La oscuridad está fuera, en nuestro entorno, en nuestro día a día, en nuestros barrios, en nuestro bloque, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la universidad, en las clases, donde sea. Allí es donde está la oscuridad. Y es verdad. Y es verdad. Pero la iglesia no es oscuridad. Recuerda las palabras del Señor a Tomás. Vosotros ya habéis sido limpiados. Eso lo veremos en septiembre, que le dice Dios a la iglesia en Apocalipsis. Pero hermanos, el contexto en el que estamos hablando, yo no estoy diciendo que en la iglesia no haya pecado, lo he dicho, lo he mencionado, he dicho que estamos llamados a vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? Si no, Pablo no hubiera escrito esta carta a los filipenses. Si eso no ocurre, Pablo no tiene necesidad de escribir esta carta. Pero cuando no vivimos en obediencia, de ahí, de no haber dejado crucificado con Cristo nuestro pasado, dice Pablo que de ahí vienen las contiendas, los problemas, lo que estaba viviendo la iglesia en Filipos. Por lo tanto, nuestro llamamiento es a vivir aferrados a la palabra de Dios. En la iglesia no hay oscuridad, porque donde está Cristo dice que la oscuridad se desvanece. En la iglesia estamos tú y yo, como pecadores, viviendo y luchando con nuestra vida. Y ahí es donde el mensaje de la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras vidas. Ahí es donde la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras vidas. Porque Cristo ha derramado su sangre por nosotros. Y nosotros hemos dicho aceptar ese sacrificio por nosotros. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que evaluar si estamos haciendo como lo que Isaías nos refleja en el capítulo 58. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis diciendo que guardáis ayuno, pero para qué? ¿Para vosotros? ¿Para vuestro propio interés? No. Lo que el Señor ha establecido para nosotros es para que le demos gloria a Él y para que mantengamos esa identidad de pueblo de Dios en todo momento. Y hermanos, quien crea que la iglesia es ese lugar perfecto donde venimos todos a decir cuán buenos somos, está equivocado. ¿Sabéis cómo veo yo a la iglesia? ¿Cómo me gusta verla? Cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado. Como un hospital donde venimos a sanarnos por la palabra de Dios. Porque si alguien está aquí y no entiende que tiene que venir a sanarse, a que le demos la receta para sanar sus vidas, entonces está equivocado. La iglesia no es un crucero donde vamos todos de vacaciones a ser felices y contentos. La iglesia, entre otras cosas, es un hospital donde venimos a sanarnos por el Señor. Y a salir y a decir, he estado en el mejor hospital del mundo. Ni el rollo Villanova, ni el clínico, ni Mafre, ya casi me las sé todas, tengo que visitarlas todas. Ninguna. Hermanos, aquí venimos a sanarnos por la palabra de Dios. Y a sanarnos por la palabra de Dios y a sanarnos los unos para los otros. Así que esa es la urgencia de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Con temor y temblor, ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor, obedeced lo que os estoy enseñando. Con temor y temblor, seguid las indicaciones de la palabra. Con temor y temblor, haced aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y entonces estaremos iluminando este mundo que tanta luz necesita. Amén.